Hola amigos de Alfa y Omega. Después de bastante tiempo estamos de vuelta con nuestro programa eh, Falsos Maestros y Profetas, debido a que hubo otros proyectos, otros videos y demás. No quiero decir que me olvidé de esta sección, pero fue difícil continuar, pero este año vamos a retomarlo nuevamente. Así que en esta oportunidad, en este tercer programa, vamos a hablar acerca de Joel Austin, el famosísimo pastor de la iglesia de Lakewood en Estados Unidos, en Houston más precisamente. Nacido como Joel Scott Austin, que nació en la misma ciudad de Houston, Texas, el 5 de marzo de 1963, es decir, acaba de cumplir los 60 años de edad. Es un pastor evangélico de del Evangelio de la Prosperidad, como se le dice, ¿no? De la iglesia más grande del mundo, con más de 40.000, 50.000 fieles, digámoslo así, que asisten cada domingo a sus reuniones. Eh, y otros muchos miles que lo siguen a través de sus transmisiones, a través de las diferentes plataformas, ¿no? Ya sea YouTube, Facebook y demás. Su padre en realidad era el antiguo pastor de la iglesia, el que había comenzado o fundado esa iglesia de Leywood, y este siempre le instaba a Joel que em, predicara, que, que pasara al frente, que tomara parte, ¿no? Pero él siempre se rehusaba hasta que una vez, o sea, ya bastante mayorcito era, ¿no? Eh, Lo hizo. Y 6 días después su padre fallece. No quiero creer en las coincidencias, pero sería muy alocado creer en esto, ¿no? Eh, entonces, luego de que fallece su padre, él toma las riendas del ministerio de la iglesia, ¿sí? Y desde entonces la iglesia de Lakewood no ha parado de crecer. En 2003 compran un estadio de básquet, que era la antigua cancha de los Houston Rockets, y se gastan más de 105 millones de dólares en refacciones. Ya se cambiaron las luces, agregaron asientos, hicieron 5 pisos, ¿sí? Para poder agregar más asientos y otras tantas modificaciones, ¿no? Eh, y como dije, no ha parado de crecer. Pasaron de tener alrededor de 5.000 eh, personas que asistían cada domingo a los servicios a tener más, creo que había leído que tenían 56.000 personas que habían asistido cuando se inauguró la nueva iglesia, la nueva mega iglesia, como le dicen, ¿sí? Y según él, su dinero proviene de los libros que vende, ¿no? Porque es un autor muy prolífico, con millones de copias vendidas en todo el mundo. Ha estado muchas semanas en el New York Times, en la lista del New York Times de los libros más vendidos, pero son siempre libros de autoayuda, como de coaching, como existe esa palabra ahora, que es como un entrenador de la vida, ¿no? Como que esa persona te lleva a superarte, a mejorar tu estilo de vida, siempre ir hacia adelante, ¿no? A siempre empujar hacia adelante y nunca quedarte o ir hacia atrás, ¿no? Y como dije, desde el 2004 que lanzó su primer libro, no ha parado de escribir. Y incluso lanzó más de un libro por año. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien, está bien, no son libros voluminosos ni nada por el estilo, pero escribir un libro lleva su tiempo, ¿no? Preparar un mensaje lleva su tiempo. Entonces, ¿cómo reparte el tiempo entre escribir un libro, preparar los mensajes que tiene que traer cada domingo y hacer de padre, hacer de esposo, em, hacer de propiamente de pastor de la iglesia, ¿no? Porque el pastorado te debe llevar
no solamente preparar un mensaje para los servicios religiosos, sino otras tareas, ¿no? Estar en reuniones, diferentes cosas, ¿no? Entonces, para mí hay muchas cosas que no me cierran cuando aparecen esta clase de personajes, ¿no? Solamente en inglés escribió más de 20 de 20 libros y en español se han traducido al menos 16. Imagínense en los otros idiomas, ¿no? Entonces, por eso él, según él, dice que sus libros, su dinero proviene de la venta de sus libros, ¿no? Entonces, con la venta de sus libros se permitió comprar este pequeña casa, ¿no? Que parece en realidad más un castillo que una casa, que costó más de 10 millones de dólares y tiene casi 1.600 metros cuadrados. Miren un poco lo que es esta mansión y, y para mí esto es lo que pasa con estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Ellos hablan de que Dios tiene grandes planes para vos, bendiciones para tu vida, que no te va a faltar nada, no te va a faltar salud, prosperidad, casas, autos, viajes. Solo tenés que creer y ya lo vas a tener, ¿no? Solo tenés que creer y lo vas a tener. Tenés que declararlo, que en el nombre de Dios, que en el nombre del Espíritu Santo y esas clases de cosas, ¿no? Pero fíjense un poco nomás, aquí tienen la lista, el listado de los libros que escribió y se pueden dar cuenta con el nombre de con los títulos, ¿no? Se pueden dar cuenta de lo que habla este charlatán. Su mejor vida ahora, 7 pasos para vivir a tu máximo potencial. Conviértete en un mejor tú, 7 claves para mejorar tu vida todos los días. Tu mejor vida comienza cada mañana, devociones para comenzar todos los días del año. Bueno, mejor, bendito, vivir con propósito, poder y pasión. Y así sucesivamente, ¿no? Esos son los libros en español, ¿no? Después en inglés tiene otros tantos. Ahí dice, está la lista hasta el 2016. No sé si se tradujeron otros, por lo menos en Wikipedia están esos títulos. No sé si del 2016 en adelante no se tradujeron otros títulos, ¿no? En 1987 se casa con Victoria Love, quien pasa a tomar su apellido, ¿no? Entonces Victoria Austin comienza a llamarse así, ¿no? Quien se convierte en la copastora de la mega iglesia. Y entonces también sus hermanos y hermanas, no en Cristo, ¿no? Sino que sus hermanos de sangre, entran a trabajar para él en la iglesia. Y así esto se convierte en una especie de municipalidad de pueblo, ¿no? Donde se acomodan a amigos y a parientes para que tomen los cargos y así nunca te falte trabajo y nunca te falte prosperidad y así ellos se convierten en los caudillos de esta iglesia, ¿no? Eh, y es lo que siempre pasa, ¿no? Con estas iglesias, que entre los amigos y los parientes se acomodan y se hacen los caudillos y nunca más, por más que a veces tengan errores, y acomodan la doctrina a la manera en la que ellos quieren. Y es lo que, como dije, lo que pasa con estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Tienen esta manera de predicar tan laxa, algo tan sencillo de llevar que si fuese así, como Dios quiere que llevemos nuestra vida cristiana, cualquiera sería cristiano, porque qué mejor que tener bendiciones y que tener casas y tener autos. Entonces, si alguien quiere verdaderamente seguir a Cristo, no estoy diciendo que tengamos que ser pobres ni que tengamos que ser mendigos, pero si uno se fija en las doctrinas de estas iglesias, nunca van a hablar, como les mostré recién los títulos de los libros. ¿En qué momento menciona el pecado? ¿En qué momento menciona algo que nos lleva al arrepentimiento, a tener esa comunicación con Dios de decirle, perdón Señor, soy un pecador, necesito que conviertas mi corazón cada día, me arrodillo ante ti"? No es
declarar y pedir y que Dios me dé porque yo lo declaro y porque cielos abiertos y demás patrañas, ¿no? Entonces, es lo que pasa con esto, ¿sí? Y estos números por ahí pueden variar un poco dado que los tomé hace algún tiempo. Entonces tenemos a Joel Austin, tiene en Facebook, tal vez la plataforma más utilizada por este predicador, tiene 25 millones de seguidores. En Instagram, que es una plataforma más utilizada por los jóvenes, tal vez no tiene tantos, la verdad que es un poco extraño que tenga tan pocos porque los jóvenes son los que más interactúan actualmente con esta plataforma, ¿sí? Posee tan solo 5 millones de seguidores. En Twitter, que es la otra plataforma, por ahí las que quieren pertenecer más en el anonimato, tiene 10,2 millones de seguidores. Y lo más extraño de todo, que es aquí en YouTube, perdón, solamente tiene 3 millones de seguidores. Y esto tenemos que agregarle que lo siguen tanto personas mayores, adultos, como jóvenes. Y es por eso digo que es un poco extraño que tenga tan pocos seguidores. Pero si se fijan en los videos, no tiene ni de cerca, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera que tiene un canal de YouTube, no tiene tantas reproducciones sus videos como la cantidad de seguidores. A cualquier persona, a cualquier cuenta de YouTube que se puedan fijar, los videos nunca tienen tantas visualizaciones como número de seguidores. Por ahí algún video sí tiene mucha popularidad, pero por lo general no tienen tantas visualizaciones como números de seguidores. Y si se fijan también la cantidad de visualizaciones que tienen los videos de su esposa, que son mucho menores incluso la cantidad de videos, la cantidad de visualizaciones que tienen los videos de él. Cambiando un poquito de tema, fue duramente criticado por varias organizaciones religiosas por no pronunciarse en contra de los homosexuales o condenar sus prácticas, ¿no? Porque sabemos que Dios no acepta tales cosas. Leamos 1 Corintios, versículos muy conocidos, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, perdón, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, veamos un poco, o sea, si alguien está buscando una iglesia, no entremos porque eso es lo que vemos siempre, un lugar donde me sienta cómodo, donde no solamente sentirse cómodo en el aspecto de que el asiento sea cómodo, sino eh, que nos entre por los ojos y no por el espíritu, ¿no? Cuando entramos a una iglesia, que nos sintamos cómodos, que no hablen acerca de pecado, que no critiquen mi vida, de cómo la llevo, de que si fumo, si soy alcohólico, si estoy en las drogas, si tengo un trabajo que no condice la vida cristiana, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado porque, como dije, tiene en- entre 40 y 50 mil fieles cada domingo. Entonces, ¿cómo puede una persona pastorear o que él sigue con su esposa, ¿no? Y otros pastores que están allí, creo que hay un hermano de él también, que es pastor en la iglesia. Estaba anteriormente Marcos Witt, el cantante y compositor. También era pastor allí, que dejó en el 2012. Entonces, veamos un poco y tenemos que ver que no una persona, un puñado de personas no pueden pastorear a 50.000 personas.
porque no pueden estar pendientes de cómo está tu vida, de que si estás yendo a la iglesia, de que si tenés una buena relación con Dios. Una persona no puede hacer eso, no puede tener semejante carga de tener a 50.000 fieles, ¿no? Eh, y entonces, ese es uno de los temas también. Y el año pasado, en el 2022, hubo un altercado dentro de su iglesia donde tres mujeres pro aborto se desvistieron quedándose solamente en ropa interior y mostrando los pañuelos verdes. Enseguida, obviamente, fueron expulsadas por la seguridad de la iglesia, pero a mí me suena un poco a show. Discúlpeme, pero tengo que... yo no le creo nada a esta persona, a esta iglesia no le creo nada. Entonces, como tienen tanto alcance a nivel mundial, alrededor de 7 millones de personas lo siguen en cada transmisión. eh, entonces, como para levantar un poco el rating, que se hable un poco de ellos, ah, mira, está pasando ciertas cosas en esta iglesia, parece que aquí está la iglesia verdadera, ¿no? Pero vamos a leer en la palabra de Dios que las cosas no son así con estas iglesias, ¿no? También descubrieron, creo que fue el año pasado, descubrieron miles de dólares escondidos entre las paredes de los baños mientras unos plomeros hacían refacciones. Entonces, es un poco dudoso todo lo que hace esta iglesia, ¿no? De cómo aparecen miles de dólares escondidos. Ellos dijeron que habían perdido esos dólares hacía como más de 10 años. No sé, a mí hay cosas que no me cierran, ¿sí? Entonces, volvamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 dicen, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero hablando en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos creer a estas mega iglesias donde tienen show de luces y espectáculos y se parecen más a un espectáculo, una película de Hollywood, ¿no? Que a una iglesia donde vamos a adorar a Dios, ¿no? Entonces, como dije, no, como dice aquí Pablo, le dice a Timoteo, que van a aparecer estas personas donde no hablarán acerca de la sana doctrina, sino que hablarán conforme a sus propios deseos, a hablar acerca de, porque qué hermoso es que te hablen de que van a venir cosas buenas y cosas grandes y que Dios tiene, el camino tiene preparado para vos. Entonces, abramos un poco los ojos y veamos que la vida cristiana no es así. Solamente veamos la vida de los profetas, la vida de los apóstoles, la vida de los jueces, la vida de nuestro Señor Jesús, la vida del apóstol Pablo. Fijémonos que no es los grandes personas, los grandes personajes de la Biblia no tuvieron lujos, no vivieron en mansiones, no estuvieron eh, viviendo cómodamente, salvo por ahí Salomón, pero Dios le había, ya que él había pedido prosperidad, había pedido que Dios le diera entendimiento, le diera sabiduría, entonces Dios le añadió muchas cosas, pero al final de eso se apartó porque él había pecado. Se había olvidado de Dios, se había vuelto, sus esposas habían cambiado su corazón. Entonces, nuevamente, abramos un poco los ojos. Dice segunda Pedro, para ir terminando ya, dice segunda Pedro, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que no los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, hermanos, seamos sinceros nuevamente, busquemos a Dios en la palabra, busquemos a Dios en su Biblia, ¿sí? No busquemos en un hombre que nos viene a hablar con palabras fingidas, que nos viene a hablar con palabras lindas que para que nosotros vayamos a su iglesia, que vayamos, que Dios tiene, como dije, que cielos abiertos, que grandes bendiciones, que grandes eh, casas y autos y demás. Esas cosas son pasajeras. Nosotros tenemos que construir nuestro camino hacia arriba, mirando hacia arriba, ¿sí? Mirando a que Jesucristo vuelve pronto y que tenemos que estar preparados. Tenemos que buscar una vida tranquila, buscar una vida en comunión con nuestro Dios y no estar pensando en tener grandes riquezas porque no servirán de nada. No es como los egipcios que creían que juntando grandes riquezas pondrían en una balanza y dependiendo de si esa balanza se inclinaba hacia tu favor, podías pasar al reino de los vivos o el reino de, no sé cómo eran los reinos de los egipcios, ¿sí? O podías pasar al paraíso, ¿no? Entonces, no es así. La Biblia destaca una y otra vez que las riquezas no nos llevarán a ningún lado bueno, no nos llevarán, acumular riquezas no sirven para nada, porque el orín y la polilla corrompen, como nos dijo nuestro Señor Jesús. Así que nuevamente, estemos atentos a estos falsos profetas, estos falsos maestros que no nos llevan a nada bueno. Dios puede bendecirlos muy ricamente, es mi deseo. Muchas gracias y hasta la próxima.